Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a nuestras charlas villistas. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que estaremos viendo un tema de suma importancia, ya que puede salvar vidas. Sería el paro cardíaco y el infarto. Yo soy Frida Sofía Ibarra Ponce y junto a mi compañera Itzela Nanís estaremos transmitiendo este en vivo. Bienvenida, Itzela. Ay, muchas gracias. Y como invitada especial tenemos a Iván. Iván, ¿nos puedes platicar un poquito de lo que te dedicas? Claro que sí. Buenas noches. Soy médico desde hace ya más de 15 años. Casi desde que egresé como médico general he estado en el área de urgencias y hasta la actualidad estoy en dos hospitales en el área de urgencias y en un hospital privado donde veo la consulta y también nos enfocamos un poco a las urgencias médico-quirúrgicas. Bueno, pues bienvenido aquí a este espacio, a las charlas Gracias. villistas. Y pues como primera pregunta quisiera saber qué diferencia tiene el infarto con el paro cardíaco. Bueno, antes que nada, qué bueno que me invitaron, muchas gracias. Es un tema, son dos temas bastante eh, interesantes y qué bueno que los tocan. Sin embargo, son muy amplios. En la medicina, el paro cardíaco súbito y el infarto agudo del miocardio son temas amplios, son temas difíciles, entonces trataré de que en esta charla sea lo más comprensible y lo más simple para que todos podamos llevarnos la información y poder repetirla con nuestros conocidos porque es muy importante. En el paro cardíaco súbito, mmm, el corazón, imaginémoslo como un triángulo. Y en ese triángulo tiene una red eléctrica y una red de flujo, es decir, venas y arterias que llevan la sangre. El paro cardíaco súbito es una interrupción en la electricidad, es decir, la electricidad es la que lo hace latir y la sangre es la que lo alimenta. Entonces, en el paro cardíaco súbito la electricidad falla y el corazón se detiene o tiembla y ya no cumple su función de bombear la sangre. En el infarto, las arterias que cubren el corazón o que están sobre el corazón, en el corazón, que son las coronarias, alguna de ellas se ocluye parcial o totalmente y eso provoca un infarto. Entonces, en el paro cardíaco, como su nombre lo dice, el corazón se detiene. Y en el infarto, una arteria se ocluye parcialmente o totalmente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de un infarto y cómo se pueden diferenciar de otros problemas cardíacos? Bueno, los síntomas característicos de un infarto, aunque yo creo que hay muchos médicos que nos estén escuchando o viendo, concordarán conmigo, en la medicina nada es exacto, aunque el libro diga uno, 2, 3, no lo vamos a encontrar así en el paciente, que somos individuales, entonces varía, pero lo describe el libro como un dolor punzante y opresivo en el pecho del lado izquierdo que irradia hacia el brazo, hacia el cuello y la mandíbula. Un signo característico que describe la literatura médica es el signo de Levin, que es la mano empuñada sobre el pecho y agarrándola, y el paciente en posición antiálgica, es decir, doblado del dolor. Así lo describe. Sí los he visto así, pero si les dijera, la mayoría que he visto con infarto no han tenido el signo de Levin, pero sí han estado infartados. Pero como dato de alarma, el dolor. El dolor en el pecho que se extiende, aunque hay población con características especiales que probablemente no lo presenten, como los diabéticos. Los diabéticos podemos decir que en ellos también puede ser un dolor en la boca del estómago, en el epigastrio, y eso es algo característico. Entonces, en los pacientes diabéticos, que ahora son muchos, habría que aconsejarles que si tienen dolor en el epigastrio, acudan a urgencias y en la población o el resto de la población, pues dolor en el pecho de tipo opresivo, acudir inmediatamente. ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar para reducir el riesgo de un infarto? Eso es muy interesante. La actividad física, eh, un estilo de vida saludable donde comprende evitar acciones nocivas como fumar, tomar, consumo de drogas. Hay que tener actividad física. Antes se recomendaba cierto tiempo, 20 minutos, 30 minutos. Ahora la recomendación son 40 minutos en cualquier persona de ejercicio diario, una alimentación sana. Son las medidas que podríamos tomar
para evitar tener un infarto. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de riesgo o, pues sí, los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener un paro cardíaco o un infarto? Bueno, son distintos en los de paro cardíaco y en los de infarto. Eh, el paro cardíaco está dado por distintas causas. Como les dije, es una interrupción en la conducción eléctrica del corazón. Entonces, ahí hay cuestiones que incluso en los deportistas pueden presentarse. A lo mejor recordamos a la Eurocopa del 2021, un jugador llamado Eric, en pleno juego sufrió un paro cardíaco súbito y diríamos, bueno, pues si él es deportista, ¿por qué tuvo eso? Bueno, el paro cardíaco súbito, la conducción de la electricidad se debe a un sinfín de factores como la hidratación, los electrolitos, cardiopatías genéticas como síndrome de Brugada, el QT largo, un sinfín. Y en el infarto agudo del miocardio, prácticamente la causa más común es que un ateroma o una placa de grasa se desprenda y eso causa un infarto. Entonces, enfocado en lo del infarto, podríamos decir lo mismo de los factores que podemos modificar. Serían los hábitos alimenticios, evitar actividades nocivas como fumar, como el consumo de drogas, como el consumo de alcohol, y eso haría que tuviéramos una menor probabilidad de sufrir un infarto. Un estudio reciente hablaba precisamente de... Actualmente vemos a adultos mayores que tienen placas de grasa, por decirlo en términos simples, más estables, es decir, está la arteria y sobre la arteria pues está una capita de grasa que aunque es gruesa, se mantiene estable. Y ya tienen 60 años y en esos 60 años esa plaquita no se ha desprendido y no ha causado un infarto. Ahora tenemos pacientes de 30 años que digamos tienen la misma capa o menor aún la capa de grasa y se desprendió ya y ya tuvieron un infarto. Entonces, la pregunta lógica sería, ¿a qué se debe? Que si hay personas de 60 años con una placa más grande, no se ha desprendido y se mantiene más estable, y en los pacientes jóvenes con una placa más delgada se desprende más fácil y les ha causado infarto. Bueno, en este estudio se habla sobre el consumo de los carbohidratos refinados y de las grasas malas, que en nuestra dieta común ha aumentado bastante el consumo de esos carbohidratos y de las grasas malas en los alimentos rápidos, pues siguiendo tendencias de otros países ahora con la globalización y que tenemos más acceso. O sea, como antes nuestros abuelos o nuestros papás, casi la comida no era transgénica, no tenía menos químicos, Sí. eran más bajas las azúcares y grasas, comida más sana y más orgánica que actualmente estamos consumiendo. Claro. O sea, eso es parte de también un factor, el tipo de alimentación que antes tenían nuestros abuelos. Sí, claro, muchas veces hemos escuchado de la gente de antes era más fuerte. Bueno, pues probablemente sí, aunque la esperanza de vida era menor, es decir, antes se morían más jóvenes que ahora, pero sí en este sentido, en el infarto agudo del miocardio, sí la alimentación influye mucho y efectivamente lo que acabas de decir, los alimentos ya muy procesados, los modificados genéticamente, el alto consumo de azúcares, pues es lo que hace que esa placa que va a formar el ateroma sea más sensible y se desprenda más fácilmente. Entonces, ¿cómo se diagnostica un infarto y qué pruebas son necesarias? Un infarto, pues clínicamente y con estudios complementarios de laboratorio y electrocardiograma, en un hospital generalmente tenemos acceso a algo que se llama electrocardiograma. ¿Qué es eso? Un registro en un papel con una cuadrícula donde vemos ondas, segmentos que van registrando la actividad del corazón. Sin embargo, pues ya más científico, técnico, sabemos ahora que hay
infartos sin modificación en algo que se llama segmento ST que medimos en el electrocardiograma. Entonces, antes decíamos, bueno, si el segmento ST no tiene supradesniveles o infradesniveles, no es infarto. Bueno, ahora sabemos que hay infarto sin modificación en ese segmento del electrocardiograma. Aparte del electrocardiograma, bueno, necesitamos algo que se llaman enzimas cardíacas para complementar el diagnóstico y estudios de imagen que también podemos solicitar, como las angiotomografías coronarias también, podemos complementar eso. Qué bueno que lo preguntas. Recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Durango abrió su sala de hemodinamia, donde cuenta con este estudio de imagen que actualmente solo lo tenían 2 instituciones privadas. No es un estudio barato, es un estudio caro, pero afortunadamente, bueno, ahora ya lo tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la angiotomografía coronaria. Y pues electrocardiogramas, en la mayoría de hospitales de segundo nivel, pues hay, igual las enzimas cardíacas. Yo tengo una pregunta, ¿cuáles son las señales? Bueno, cuando te da un paro cardíaco te puede dar en cualquier lugar. Sí. ¿Hay unas señales o síntomas que te puede dar antes para que nosotros podamos recurrir con alguna persona que tenga estas señales para que así como que si estuviera dando un paro cardíaco, qué señales son las que te da? ¿Que te alertarían? Pues no, como lo comentamos de este jugador, si ustedes recuerdan la imagen, pues iba corriendo como normalmente lo hace y de forma súbita pierde el estado de alerta y cae al suelo, ¿eh? Entonces no hay una manera de anticiparse, y que esa es una muy buena pregunta, porque derivado de esto, como su nombre lo dice, paro cardíaco súbito, es decir, no voy a poder avisar, no voy a sentir nada, me va a pasar inmediato. Hay políticas públicas porque el tratamiento para esto, que les puede salvar la vida, simplemente es aplicar electricidad, desfibrilar el corazón, una descarga eléctrica. Eso se puede hacer con un aparato que se llama desfibrilador, y derivado de la muerte de este jugador, él formó una asociación, y en Europa a partir de ahí empezó pues un auge en prestar atención a este tipo de sucesos, porque en lo que llevamos hablando aquí les ha ocurrido a muchas personas. Ocurre un paro cardíaco súbito cada 90 segundos. Entonces, en lo que llevamos hablando aquí, ya va un gran número de personas que han sufrido un paro cardíaco súbito, que se puede revertir con un equipo que se llama DEA, que es un desfibrilador externo automático, que esto hay que resaltarlo. ¿Por qué razón? Porque lo puede ocupar cualquier persona, aunque no tenga preparación médica. Entonces, derivado del acontecimiento del jugador, como les platicaba, en Europa se han implementado políticas públicas que obligan a que en los aeropuertos, escuelas, en donde se congrega mucha gente, como en los centros comerciales, haya disponible un DEA. Entonces, digamos que vamos caminando y de repente alguien pierde el estado de conciencia o de alerta y se precipita al suelo. ¿Qué haría yo si no fuera médico? Cualquiera de nosotros, ¿qué podría hacer? Bueno, lo aconsejable como primera regla es verificar que el área esté segura, porque probablemente sufrió una descarga eléctrica, y si yo me acerco y aún está en contacto con la carga eléctrica, pues yo me voy a convertir en víctima, ¿va? Entonces, primero me aseguro de que el área esté segura. Enseguida que me acerco, voy a pedirle a alguien cercano, con una voz firme, que active el sistema de emergencia. Yo le voy a pedir a alguien más que active el sistema de emergencia. Me acerco y le pregunto si está bien. ¿Se encuentra usted bien? Porque ahora como hay mucho acceso a las redes sociales, en algunas redes, valga la redundancia, hemos visto a personas que están dando RCP,
resucitación cardiopulmonar, oprimiendo el pecho, a personas que están luchando con ellas mismas diciéndole, no, 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 estoy bien. Entonces, primero hay que verificar que lo necesite, ¿va? Entonces hay que verificar que el paciente está inconsciente y de ahí se derivan otras medidas como el ABC, que vienen del RCP, que es asegurarse de la vía aérea que respira y ya la circulación. Pero el DEA es interesante porque el DEA es un equipo que lo colocas, incluso cuando lo abres, desgraciadamente no tenemos uno aquí, porque tampoco no son tan baratos. Lo abres y trae un esquemita de donde tienes que colocar los parches y lo enciendes y tal cual te dice las instrucciones. Te dice, el paciente está sufriendo una fibrilación, activa una descarga y le aplastas un botón y él solito avisa que todos se retiren, que nadie lo toque, hace un conteo y hace la descarga eléctrica. Y con esa simple acción de la descarga eléctrica, el corazón puede volver a tener un ritmo sinusal normal y pues digamos que lo regresas a la vida, al paciente. ¿Sí? Entonces eso es bastante bueno. Entonces, ¿qué tratamientos inmediatos se deben administrar en caso de paro cardíaco? En el caso del paro cardíaco, si no contamos a la mano con un DEA, no olvidemos nuevamente el área segura, activar el sistema de emergencia e iniciar el RCP. Y en el RCP, que es la resucitación cardiopulmonar, viene el ABC. El verificar la vía aérea, que esté libre la vía aérea y si tiene pulso o no. Si no tiene pulso, inicio las compresiones cardiotorácicas, que sería con mis manos, con la mano dominante, que en mi caso es la derecha, la coloco sobre el esternón, que es el hueso que tenemos en todas las costillas. Localizo la tetilla o el pezón o el quinto espacio intercostal. Mi dedo medio debe de quedar sobre el quinto espacio intercostal, ligeramente flexionado. Apoyo la región ténar e hipoténar de mi mano, entrelazo la izquierda con los codos extendidos. Con el peso de mi cuerpo empiezo a comprimir. Esta es una parte que suena simple, sin embargo yo aconsejaría que todos por lo menos tomáramos alguna vez un curso de RCP, porque las compresiones no solo es oprimir un poco, deben de tener cierta medida de compresión, cierta medida de descompresión y un ritmo adecuado para que cumplamos la función que debería de tener el corazón. Entonces, sí tiene que ser a cierta profundidad, sí tenemos que dejar que se reexpanda el tórax y tenemos que llevar un ritmo. Estas señas que hacemos de compresión, descompresión y ritmo son algunas de las técnicas que nos enseñan a nosotros como médicos en los cursos de ACLS o de RCP, precisamente para dar una adecuada resucitación cardiopulmonar, ya sea básica o avanzada, porque nosotros tomamos cursos para dar resucitación avanzada. Entonces ahí, eso sería lo importante, lo que salvaría a una persona en un paro cardíaco súbito, el poder iniciarles el RCP. Yo creo que ustedes, y como todos hemos visto en las películas, que les dan respiración de boca a boca y les oprimen, ¿verdad? Bueno, actualmente y derivado de la pandemia, se hicieron más estudios y más protocolos y ya no es exactamente indispensable darles respiración de boca a boca. Lo más importante es las compresiones, ¿sí? Muy bien. Entonces, enseguida haremos una pequeña pausa. Hoy nace un villista en cada uno de nosotros. Soy orgullosamente villista, porque juntos somos la fuerza del cambio. Unidos construimos un camino de esperanza, donde cada voz cuenta y cada acción importa. Un villista que se levanta y defiende sus derechos, que lucha por un futuro mejor y más justo. Únete a esta nueva era. Estamos convencidos de que trabajando juntos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de ser villistas. Villa cabalga de nuevo. Partido Villista. Hoy nace un villista. Muy bien, entonces como siguiente pregunta, ¿qué papel juega la reanimación cardiopulmonar, el RCP, en la supervivencia de un paciente con paro cardíaco? Es lo esencial.
En algunos datos estadísticos, el porcentaje de vida de una persona que sufre un paro cardíaco súbito, lejos de un DEA, comparado con alguien que está cerca de un DEA y de alguien que sepa usarlo, es de 5% sin que esté cerca de un DEA, tienes de supervivencia, de probabilidad de vivir, a un 60 a 70% de probabilidades de sobrevivir cuando estás cerca de un DEA y de la persona que sepa activarlo. Hablando de cambiar el estilo de vida, de hacer más deporte, el estrés también sería un factor que pueda hacer que suframos un paro cardíaco. El estrés, la depresión o las emociones pueden estar involucradas a un paro cardíaco. Bueno, el estrés pues ha estado presente durante toda la historia de la humanidad. El término pues es reciente y la atención que ha recibido ese término es mayor en un tiempo menor. Entonces, Es la enfermedad del siglo. del siglo. Entonces yo creo que ahí sería más el saber cómo manejar el estrés, ¿no? Porque librarnos de él, pues no creo que sea posible, pues la vida es dinámica, entonces tenemos un sinfín de acontecimientos diariamente en nuestra vida y que vamos a seguir teniendo variaciones que nos van a provocar estrés, sino cómo respondemos a esa vivencia o a esa etapa es lo que nos va a disminuir la probabilidad de que tengamos un infarto, ¿no? Sí, sí, el estrés sí aumenta la probabilidad de que sufra un infarto. Como dato curioso, se dice que las personas que estamos en urgencias tenemos mayor probabilidad de sufrir un infarto a menor edad, precisamente derivado del estrés, ¿no? La carga de trabajo. Entonces, bueno, ¿es posible que una persona que ya haya tenido un paro cardíaco pueda tener una vida normal? Las personas que han tenido paro cardíaco, sí. Dependiendo que haya originado el paro cardíaco, algunos necesitarán algún otro dispositivo adicional, como tener en su cuerpo un desfibrilador ya implantado, y algunos otros pues no lo requerirán, no habrá necesidad de que tengan alguna otra atención a la larga. Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, una persona que sufre una descarga eléctrica, probablemente en ese momento tenga el problema de la conducción eléctrica en su corazón, pero al revertirlo, pues ya vuelva a la normalidad y ya no necesite otro tipo de aparato. En las personas que tienen algún problema genético con una condición como el QT largo, pues probablemente necesiten un desfibrilador implantado. ¿Qué cambios de estilo de vida le puedes recomendar a una persona que haya tenido un infarto? Lo que decíamos, hay ciertos factores que son modificables y algunos que no. Los no modificables son los genéticos, es decir, como ya las enfermedades que heredé de mis padres o de la rama familiar, y los que sí son modificables son los que confieren a mi estilo de vida, que en este caso lo que decíamos, no fumar, no tomar, el tener un buen manejo del estrés, el llevar una alimentación saludable y actividad física. Y sobre todo, bueno, cumplir con los chequeos médicos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros no acudimos al médico hasta que ya nos sentimos mal. Sin embargo, pues hay prevención. Entonces, en la prevención, pues también vienen ahí la vigilancia del peso, la vigilancia de la presión, la vigilancia del colesterol y triglicéridos. Las instituciones públicas tienen distintas estrategias para prevenir este tipo de acontecimientos mayores a través de la vigilancia de nuestro estado de salud, irlo monitoreando, nos dan citas, aunque estemos sanos, nos dan citas periódicas que la mayoría de nosotros, les puedo apostar, no cumplimos o ni siquiera sabemos, ¿verdad?, que tenemos que ir. Entonces pensamos que pues, ya hasta que tenga 60 años o 80 o más, o hasta que me duela algo, acudir al médico. Sin embargo, no es así. Hay que acudir periódicamente. Hay programas que desde recién nacido el paciente está en vigilancia y según sus características, su peso, su talla, enfermedades que se encuentren, les dan citas
a los 15 días, a la semana o al mes. Entonces igual hay para hombres, para mujeres, para adolescentes. Es decir, hay todo un protocolo de atención que si lo lleváramos perfectamente, nosotros como usuarios, les puedo decir que muchas enfermedades disminuirían y pues nos mantendremos más sanos. Y, por ejemplo, en el tema de la genética, ¿qué papel juega la genética y la herencia en el riesgo de sufrir un paro cardíaco o un infarto? Es decir, por ejemplo, no sé, si a mi papá le dio un infarto, ¿qué probabilidad hay de que a mí como su hija me dé también un El paro cardíaco, pues en las cuestiones genéticas podremos hablar de Brugada y del QT largo, que son otros temas también bastante complejos y amplios, pero sí hay una alta probabilidad de que si tus padres lo tienen, tú también. Entonces, en ese tipo digamos, tú ya sabes que tienes Brugada o sabes que padeces el QT largo. Entonces, ya sería tu obligación que cuando tengas un bebé, llevarlo a lo que decíamos ahorita, a la prevención, a las citas de seguimiento para que puedan examinar a este bebé y ya te digan, bueno, pues vamos a hacer esto o no tiene la enfermedad. El gen probablemente sí, pero no activo. Alguien que podría guiarnos en ese sentido, pues sería un genetista, ¿verdad? Porque ellos ya se pueden hacer estudios genéticos para ver en qué genes somos positivos. No significa que ya estén desarrollando la enfermedad, pero sabemos que tenemos el gen ahí y que algunos factores pudieran desencadenarlo. O sea, así como el ejemplo que tú mencionas del futbolista, Sí. esta persona cumple que alimentación bien, es deportista, La actividad. de actividad física, cumple con todos los requisitos de una persona sana, pero aún así no logró exentarse pues, de que le dieron un paro cardíaco. Así es. En este caso, pues seguramente él sería un problema genético y ahí fue lo que lo desencadenó. Tomando nuevamente esta historia del futbolista, aparte de que fue trágico verlo, se analizó desde el punto de vista médico y de los protocolos de actuación, porque se dice que revertir el paro cardíaco es crucial en los primeros 5 minutos. Entonces, ahí se tomó en cuenta de cuánto tardó el personal médico en llegar, en saber qué hacer y en tener acceso a un DEA. Fue mucho el tiempo que se perdió ahí. Derivado nuevamente de esto es que en Europa y en América Latina y en Norteamérica hay políticas de salud pública con respecto al uso del DEA. Yo creo que nuestros amigos del partido villista, abogados y representantes, sería bueno que se tomaran cartas en este tema, porque en México no hay una política pública que obligue a que las áreas con mayor afluencia tengan accesibilidad al DEA. Solo existe una norma oficial que es la 034, donde menciona que los equipos de ambulancias y los paramédicos tengan acceso a un DEA. Sin embargo, solo puedo mencionar Jalisco y el Estado de México, que son algunos de los que tienen legislación con respecto a ese tema. Sin embargo, aquí Durango aún no tiene legislación con respecto a ese tema, que sería sumamente importante porque, como les mencioné hace un momento, cada 90 segundos una persona sufre un paro cardíaco súbito. Sería muy importante que nos apoyaran y nos ayudaran en ese sentido. Sí. Estaría bien platicar esa propuesta. Así es. Sí. Doctor, entonces, ¿hay alguna diferencia entre los factores de riesgo entre los síntomas de un infarto en un hombre y una mujer? ¿O son iguales? ¿Diferencia entre la sintomatología de un paro cardíaco súbito en hombres y mujeres? No. Del paro cardíaco súbito, no. Del infarto agudo del miocardio, sí. Puede variar un poquito la sintomatología.
Como mencionábamos hace rato, en el infarto agudo del miocardio va a ser el dolor precordial, dolor en el pecho. De ahí partimos, porque de ahí ya sea los diabéticos, hipertensos, mujeres, adolescentes o con otras patologías van a presentar ya otro tipo de sintomatología. Como mencionamos, los diabéticos pueden tener un infarto sin tener dolor en el pecho, pero sí en la boca del estómago, en el epigastrio. Entonces, lo que comentamos hace rato, recomendarles a ellos que si tienen dolor en el epigastrio, acudir, ¿verdad? Entonces, sí varía un poquito dependiendo los rangos de edad y las enfermedades previas que tengan. ¿Qué pacientes son los que más sufren este tipo de paros cardíacos? También tiene que ver mucho la alimentación. Por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso tienen más posibilidad de sufrir paros cardíacos. Pues paros cardíacos tendrían la misma posibilidad sin importar el peso en ese sentido. En los infartos sí, en el infarto sí tendría mayor probabilidad una persona con obesidad de sufrir un infarto. Perdón, quiero saber también si el colesterol es parte de... Sí, en los infartos, en el paro cardíaco súbito, no. Es algo controvertido porque un paro cardíaco súbito puede empezar por un infarto. Tienes primero un infarto y luego un paro cardíaco súbito, o puedes tener un paro cardíaco súbito sin infarto. ¿Sí? Pero sí, el colesterol juega un papel muy importante en el infarto agudo del miocardio, porque decíamos que la causa principal del infarto agudo del miocardio es que una placa de grasa, en términos comunes, que está en una arteria, se desprenda y entonces eso hace que tengas un infarto, o ese daño endotelial en la arteria manda un mensaje para que se activen otros factores de coagulación y hace que se forme una bolita de sangre y obstruya. Entonces sí juega un papel muy importante el control del colesterol y de los triglicéridos. Por eso nuevamente la invitación de que todas las personas puedan acudir a chequeo médico rutinario y donde les midan colesterol, triglicéridos, glucosa y eh, todas estas acciones preventivas que pudieran liberarnos de un infarto. Y por ejemplo, en los últimos años ha habido avances importantes en el tratamiento o prevención de infartos y paros cardíacos que nos gustaría conocer. En el paro cardíaco, lo que les mencionaba del uso del DEA es algo bastante nuevo. Antes sí, desde hace muchos años hemos tenido desfibriladores en los hospitales. Les vuelvo a repetir, desgraciadamente no tenemos uno aquí, pero si me vuelven a invitar trataré de conseguir un desfibrilador de hospital y un DEA para que puedan verlos, porque un desfibrilador en el hospital pues es un aparato grande que tiene varios botones para manejarlo, varias instrucciones, varios parámetros que tienes que tener un entrenamiento más completo. Con respecto a lo nuevo, pues es el DEA, que les digo que es como un triangulito de este tamaño, que trae dos parchecitos y una batería, y lo enciendes y te da un montón de instrucciones que ayuda a que puedas salvar a alguien con mayor probabilidad del paro cardíaco súbito. Ahora, algo que se me olvidaba comentarles es, hablando de que nos ayuden nuestros compañeros del Partido Villista, es que ayudar a alguien siempre suena bien y es algo que nos produce satisfacción poder ayudar, ¿verdad? Pero también puede haber el hecho de que alguien malinterprete nuestra ayuda. Entonces, nuevamente les comento, Europa va un poquito más adelantado que nosotros y se está enfocando en algo que se llama la ley del buen samaritano, ¿ah? Porque a lo mejor en México, a lo mejor como ahora ya hay tantas cámaras y tantos en vivos en las redes sociales, pues a lo mejor yo trato de ayudar a alguien y en el en vivo alguien dice, hizo algo mal y por eso se murió. Entonces, bueno, en Europa y en otros países ya hay una ley que tiene el término del buen samaritano precisamente para proteger a las personas que brinden ayuda inmediata
y puedan darle oportunidad de vivir, ¿verdad? Porque pues también debe de ser muy estresante, pues que yo haya decidido ayudar, a auxiliar a alguien y que termine yo demandado y termine en la cárcel. Entonces ahí sería algo muy controvertido decir, bueno, entonces sí lo voy a ayudar o no lo voy a ayudar. Bueno, precisamente por eso han tomado esas acciones legales para tratar de proteger a la persona que trate de brindar ayuda y le dé oportunidad de vivir. Ujú. En cuanto a los tratamientos, sí, sí ha habido muchos avances, como la colocación de stent, que son como unas mallitas que se ponen en las arterias coronarias, que son de muy pequeño calibre. Entonces hace que las arterias coronarias, al meter la mallita, se dilaten y abran y vuelva a reperfundir esa área que estaba dañada. Hay ciertos tiempos muy bien establecidos para poder tomar acciones en el caso del infarto. Eh, Hay fármacos, primero que nada, hay el uso de fármacos para tratar de revertir o de disolver el tapón de grasa o el tapón de sangre, pero se tienen ciertas horas. Sí están muy bien marcados los tiempos para poder administrar estos medicamentos y de ahí ya más tarde pues se puede hacer el cateterismo, que es lo que comentábamos ahorita, la colocación de un stent, una mallita para poder reabrir las arterias y pueda volver a circular la sangre por esa parte. Entonces sí ha habido mucho avance que da más esperanza de sobrevivir tanto al paro cardíaco súbito como al infarto agudo del miocardio. Muy bien. Yo tengo una pregunta. ¿Ha habido casos de niños que hayan sufrido un infarto? Sí, en ambos casos sí hay el paro cardíaco súbito o muerte de cuna también, se le conoce en la pediatría. Eh, pues sí, aparentemente no hubo un desencadenante, como decíamos, en el paro cardíaco súbito no hay un aviso, no va a tener un llanto, no va a tener algo previo que nos alerte y nos diga, bueno, a un bebé le va a dar un paro cardíaco súbito y como pues normalmente están acostados, están en cama y envueltos, pues es ¿Se difícil. debe al que no, de que están comprimidos con la cobija o porque qué síntomas tendría un niño o un bebé en No estos lo hay, casos? no los hay, por eso en cuanto a la nueva tecnología que menciona Frida, hay monitores cardíacos y hay monitores para bebés que ya son más accesibles, no son tan accesibles, pero sí ya existen y están un poquito más a la mano. Hay pulseras o brazaletes o tobilleras que se le colocan a un bebé y pues emite alguna alarma si la respiración está siendo más lenta, si el corazón dejó de latir, si la saturación de oxígeno disminuyó, te emite una alarma a tu celular para prevenir precisamente este tipo de patologías. Pero no hay más, no hay algo que te pueda avisar. En cuanto a lo de las cobijas y lo demás, pues es controvertido, pero más que nada la alimentación pueden broncoaspirar, sí, eso sí. Ujú. Por ejemplo, ¿qué dispositivos podemos nosotros tener a la mano por si tenemos algún problema del corazón? Por ejemplo, ahorita los relojes ya tienen para medirnos el pulso del corazón. ¿Qué otros dispositivos podemos tener en casa para prevenir cualquier tipo de infarto o de paro? Mm, bueno, en cuanto a los relojes inteligentes, eh, no, hay muchos que ofrecen la medición de la presión, de la oxigenación, incluso algunos del ritmo cardíaco. No todos están regulados, no hay así O como, sea, entonces no son 100% confiables. no son 100% confiables, pero yo creo que si emite alguna alarma, lo que debemos hacer es ir inmediatamente al médico, ¿no? Ujú. Entonces, sí, no hay un estudio como tal que los avale, pero sí, en cuanto emita alguna alarma o veamos algo extraño, pues acudamos al médico. Sí es un buen parámetro de medición, por lo menos para alertarnos, ¿no? Y tomar la decisión de ir al médico.
por ejemplo, bueno, como ya mencionamos hace rato, ¿qué otros alimentos nos podrían, qué deberíamos incluir en nuestra dieta para evitar, bueno, para proteger más que nada a nuestro corazón? Ya que pues tenemos que evitar pues todas las grasas que ya mencionaste antes, los ultraprocesados. Pero ¿hay algo más? Que podamos Que sumar. pueda nutrir nuestro corazón o Sí, claro, bueno, no precisamente nutrir nuestro corazón, sino evitar que haya reacciones inflamatorias o que algunos mensajeros de la sangre activen todo el mecanismo para derivar en un infarto. Los antioxidantes son algo esencial para que podamos tener menos riesgo de un infarto. Ya qué tipo sabemos, de los antioxidantes frutos serían. rojos, de forma natural, pues los frutos rojos serían una excelente fuente de antioxidantes. Y lo que comentábamos de las grasas buenas que normalmente están en el aguacate, en las almendras, en las nueces, es donde encontramos las grasas buenas y esto nos ayudaría mucho a reducir el riesgo de sufrir un infarto, porque el riesgo no solo aumenta por los hábitos, también aumenta por las enfermedades, por la herencia genética. Entonces, entre más factores tenga yo, pues más seguro me va a dar un infarto. Entonces, ahí tengo que ver cuáles sí puedo modificar y cuáles no. Entonces, si ya tengo diabetes y tengo un familiar que tuvo un infarto, papá, mamá o abuelos, es decir, un familiar directo, pues mi riesgo es bastante elevado. Y si a eso le sumo que me voy a echar un cigarrito, o que me voy a echar unas carnitas, pues yo mismo ya sé que mi riesgo es mucho, mucho mayor. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el consumo del alcohol y tabaco dices que son un factor Factor de de riesgo. riesgo. Uh-huh. Pero es cierto que en pequeñas cantidades de alcohol puede ser beneficioso para el corazón. Pues Por mejor ejemplo, el vino, evitarlo. dicen que el vino, una copita de vino diario es buena para el El alcohol es definitivamente malo para el corazón. En el vino, donde se encuentra el resveratrol, que es un factor de antioxidante, es lo que ayuda o disminuiría, ¿no? El riesgo para un infarto, pero pues lleva alcohol, entonces no. Uh-huh. Es mentira. Es mentira, Ah, no, es verdad. aquí estamos desmintiendo. Sí, el alcohol no. Ok, entonces, bueno, pues hemos oído hablar sobre el colesterol. ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y malo para poder mantenerlo en niveles saludables? Pues en términos simples, como lo mencionaste, el malo pues es el que está en las grasas, uh-huh, otra vez como pues en los alimentos muy procesados, las papitas, es decir, lo que ya llevó al aceite a muy altas temperaturas, a que lo reutilizaron, pues ya formó colesterol malo y el colesterol bueno pues es derivado de las grasas que contienen las nueces, las almendras, aguacate, salmón, pescado. En ese caso serían esas. Algo más que nos quieras compartir, que se nos haya pasado, dónde podemos recurrir cuando tengamos este tipo de problema, qué unidades o qué teléfonos nos puedes decir para recurrir. Desde casa, pues recordar que tenemos el 911, entonces si tengo a alguien con pérdida del estado de alerta o es decir, alguien que se desmayó, si estoy solo, pues voy a activar el sistema de emergencia, llamar al 911 con el altavoz y ahí notificar y seguir las instrucciones que nos den. En dado caso de que haya alguien más, pues pedirle que active el sistema de emergencia, el 911. Y pues todos los hospitales de aquí de la ciudad, tanto IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y privados que tengan área de urgencias, pues están preparados para recibir este tipo de casos. No perder el tiempo pensando que es otra cosa o tratando de hacer algún remedio casero como el de darle una coquita o cosas así. No, lo mejor es acudir porque les vuelvo a mencionar, hay cierto tiempo que nos da mayor probabilidad de poder sobrevivir. Entonces el tiempo va en contra, entre más rápido lleguemos, mejor. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿qué consejo le darías tú a una persona que tiene algún
trabajo sedentario, que no se mueve mucho o que está frente a una pantalla todo el día, cómo ese tipo de personas o sector de, pues, sí, de población pueden cuidar su salud cardiovascular. Todos tenemos que buscar la manera, ¿va? Tiempo, pues siempre va a haber. Entonces tenemos que buscar la manera de ejercitarnos, por lo menos los 40 minutos diarios de una caminata. No necesariamente tengo que ir al gimnasio o estar en algún club para poder cumplir esa actividad física. Con caminar y tomando en cuenta los monitores o los relojes inteligentes o los teléfonos inteligentes, tienen esa función que es bastante útil de recordarnos que ya llevamos mucho tiempo sentados y que necesitamos activarnos. Entonces es una buena herramienta. No todo lo tenemos activado, pero casi ya todos los teléfonos y relojes inteligentes lo traen y nos recuerdan que necesitamos realizar actividad física cada cierto periodo, y eso nos ayuda a cumplirlo. La organización en cuanto a nuestras actividades es esencial, y la organización en cuanto a nuestras actividades diarias también reduce el estrés. Entre más organizados estemos, más tiempo vamos a encontrar para poder cumplir esas metas que deben de ser primordiales a todo, ¿eh? A veces nos pasa, pues decimos, estoy muy cansado y llego y me acuesto, ¿verdad? Me acuesto y veo la televisión una hora. Entonces, a lo mejor esa hora, si estoy bien organizado, la puedo ocupar para una caminata. Y nos daremos cuenta que aunque nuestro cerebro decía estoy cansado, es decir, está cansado de actividades, ¿verdad? De lo mismo y lo mismo, pero no físicamente. Vamos, caminamos y regresamos y ya nos sentimos más dispuestos a hacer otras cosas. Entonces es la organización la que nos dará tiempo. Ya como última pregunta, ¿cuáles son los tipos de población más vulnerables a tener algún un infarto o algún paro cardíaco? La población más vulnerable pues va a ser la que sea sedentaria, los adultos mayores con comorbilidades como la hipertensión y la diabetes. Hay una tablita donde hacemos ese tipo de preguntas de qué edad tiene, qué otras enfermedades padece, y conforme nos aumente la edad, sean positivos a diabetes, hipertensión, su riesgo cardiovascular aumenta. Si fuman, si toman, su riesgo cardiovascular aumenta. Entonces, la población que tiene ya otras patologías y va aumentando en edad, pues son más propensos a sufrir un infarto. Entonces, ¿tú tienes algún comentario extra que quisieras dar a todos nuestros ¿Dónde te televidentes? podemos encontrar? Como conclusión y como comentario final, quisiera invitarlos a todos a que acudan a alguna institución como la Cruz Roja para tomar un curso de RCP. Ahí son gratuitos en algunos casos. La Asociación Americana del Corazón de Estados Unidos en línea tiene cursos gratuitos con el tema de RCP y el uso del DEA, donde reciben un certificado y están accesibles en todo momento. Entonces, a toda la población en general, inmiscuirse y prepararse en el RCP y en el uso del DEA, porque nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar, cuándo vamos a tener que actuar nosotros y cuándo le pueda ocurrir a un familiar. Entonces, si entre más personas preparadas en RCP y en el uso del DEA haya en nuestro municipio y en nuestro estado, mayor será la probabilidad de sobrevida de las personas que presenten un paro cardíaco súbito. Entonces los invito a que acudan a prepararse en esos temas, que la verdad son muy interesantes y dan mucha satisfacción poder ayudar a otra persona. ¿Dónde me pueden encontrar a mí? Pues les dejo mi número de teléfono, que es el 618-170-0283. Si no contesto, pueden enviarme un mensaje o un WhatsApp, porque como les mencioné, estoy en distintos hospitales, entonces a veces no me es posible contestar al momento, pero si me dejan un mensaje, puedo yo contestar ahí. Bueno, muchas gracias.
En cada uno de nosotros. Soy orgullosamente villista, porque juntos somos la fuerza del cambio. Unidos construimos un camino de esperanza, donde cada voz cuenta y cada acción importa. Un villista que se levanta y defiende sus derechos, que lucha por un futuro mejor y más justo. Únete a esta nueva era. Estamos convencidos de que trabajando juntos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de ser villistas. Villa cabalga de nuevo. Partido Villista. Hoy nace un villista en cada uno de nosotros.